Buenos días o buenas tardes. En esta segunda parte de la clase de trasplante de órganos o tejidos nos vamos a referir a las determinaciones que se necesitan efectuar antes de realizar un trasplante. Vamos a hablar de los antígenos menores, de histocompatibilidad, y también vamos a dedicarle un tiempito a hablar sobre el trasplante de células o de precursores hematopoyéticos. Las determinaciones que se tienen que realizar frente a un trasplante son la tipificación del grupo sanguíneo. Esto es para determinar cuáles son las moléculas del sistema ABO que está expresando un individuo sobre sus glóbulos rojos. Esta técnica es una técnica muy sencilla que se realiza empleando anticuerpos monoclonales. Es un método de aglutinación. Se tiene que efectuar la tipificación de las moléculas HLA. Vamos a discutir en las diapositivas que siguen cómo es esta tipificación. Se deben detectar la presencia de anticuerpos preformados. Estos anticuerpos son anticuerpos dirigidos contra los antígenos del sistema ABO, las isoaglutininas, y también los anticuerpos dirigidos contra las moléculas HLA. Y por último se tienen que hacer pruebas cruzadas. Estas son pruebas de cross-match que ya se establecen cuando se ha definido quién va a ser el donador para ese receptor. La tipificación de las moléculas HLA para poder determinar qué alelos posee un individuo se realiza a través de diferentes métodos. Métodos serológicos, análisis de genes por biología molecular y métodos celulares. Los métodos serológicos emplean anticuerpos. Esta metodología también se llama test de microtoxicidad y consiste en poner en contacto los linfocitos a tipificar con una batería de sueros o una batería de anticuerpos monoclonales específicos para cada uno de los antígenos posibles. Luego se agrega el complemento y se efectúa la observación. Vamos a explicar entonces cómo se realiza esta metodología. Lo primero que se tiene que hacer es separar las células mononucleares del individuo. Para esto se puede hacer un gradiente de Ficol-IPAC, como el que ustedes han discutido en los trabajos prácticos. Se separan entonces las células mononucleares, en donde vamos a encontrar los linfocitos, y se añaden esas células a estas placas se llaman placas de Terasaki, tienen pocillos y en cada uno de estos pocillos vamos a tener un anticuerpo dirigido contra una determinada molécula HLA. Vamos a analizar lo que ocurre en este pocillo que está aquí arriba y en este pocillo que está aquí abajo. En este pocillo vamos a tener un anticuerpo que es el anticuerpo HLA-B27. Y en este pocillo vamos a tener un anticuerpo que es el anti-HLA-B8. Entonces, si el paciente expresa la molécula B7 en sus células, el anticuerpo anti-HLA-B7 se va a unir al antígeno expresado en las células. Se va a producir entonces la formación de ese complejo antígeno-anticuerpo. Se va a agregar complemento comercial que se va a unir a ese complejo, se va a activar, se va a desencadenar todo el proceso que ustedes ya estudiaron y eso va a generar poros en las células. Luego se añade un colorante que es la eosina y aquellas células que se observan teñidas nos van a estar demostrando que expresan en su membrana el antígeno B27. En este pocillo que está aquí abajo, donde dijimos que estaba el anticuerpo anti-HLA-B8,
Como la célula es B27 positiva y no tiene el alelo B8, estos anticuerpos no se van a unir. Si no se forman el complejo antígeno-anticuerpo, cuando agreguemos complemento, el complemento no se va a fijar y cuando agreguemos el colorante, la célula no se va a teñir. Esto entonces es una reacción negativa. Quiere decir que esta persona no está expresando este alelo. Los otros métodos disponibles para la tipificación de las moléculas HLA son métodos que se relacionan con la biología molecular, dentro de los que encontramos la secuenciación directa del ADN, el análisis de los fragmentos de restricción y la reacción de la polimerasa en cadena. Estos métodos ustedes ya los han estudiado en otras asignaturas, así que no los vamos a desarrollar, pero estos métodos tienen entonces en consideración detectar la secuencia de ADN que tienen estas moléculas de HLA. El otro método es un método celular en el cual se ponen en contacto dos poblaciones diferentes de linfocitos. Si estas dos poblaciones poseen diferencias en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, las células van a proliferar, y si las células tienen moléculas de histocompatibilidad idénticas, no proliferan. Los antígenos que van a desencadenar principalmente estas diferencias son los antígenos de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Si quisiéramos evaluar la respuesta de una sola de estas poblaciones de linfocitos, es necesario que la otra población sea inactivada, es decir, que se evite su proliferación. Para ello se trata a esa población a través de radiación o de diferentes fármacos. De esa manera entonces, una de las poblaciones de linfocitos se comportaría como población estimulante. La desventaja de estas técnicas es que tardan alrededor de 6 días, porque es el tiempo que se necesita para que estas células proliferen. Entonces, veamos un ejemplo. Estamos usando linfocitos de un donador que expresa la molécula A de histocompatibilidad. Usamos una molécula hipotética, ¿sí? Estas células entonces las sometemos a radiación, y las ponemos en contacto con linfocitos de un posible receptor. Estos linfocitos de este posible receptor expresan el alelo B, no expresan el alelo A. Entonces, como ambas poblaciones linfocitarias están expresando diferentes moléculas de histocompatibilidad, estos linfocitos del receptor se van a activar y van a comenzar a proliferar. Recordemos, las células del posible donador están irradiadas, no proliferan. ¿Cómo podemos medir esta proliferación? A través de la incorporación de una sustancia radioactiva que se introduce en el ADN. Esta sustancia es la timidina marcada. Entonces, midiendo la cantidad de timidina podemos ver si el cultivo ha proliferado o no. Si las células del receptor tienen las mismas moléculas de histocompatibilidad que el donador, en este caso, estas células amarillas expresan el alelo A, cuando se pongan en contacto con las células del donador que habían sido irradiadas, no va a generarse ningún tipo de activación y las células no van a proliferar. Siempre es indispensable realizar la tipificación de estas moléculas de histocompatibilidad. En el trasplante de riñón, sí,
siempre es necesario determinar compatibilidad HLA-A, B y DR, y también la compatibilidad ABO, es decir, compatibilidad entre dos moléculas de clase 1, HLA-A y B, y una molécula de clase 2 que es la HLA-DR. Para trasplante pulmonar, de corazón y de hígado, lo que se prioriza es el tamaño del órgano, el grupo sanguíneo, es decir, el sistema ABO, y la serología. Es importante también la serología en estos pacientes. Por ejemplo, si el donante es positivo para citomegalovirus, no podemos trasplantar ese órgano a un receptor que es negativo para citomegalovirus, porque vamos a poder generar inconvenientes en ese receptor. Entonces, en algunas situaciones como trasplante de pulmón, de corazón y de hígado, se prioriza el tamaño del órgano, el grupo sanguíneo y la serología. Además de determinar qué moléculas HLA posee cada individuo en sus células, es necesario determinar si el receptor de ese trasplante posee anticuerpos preformados contra estas moléculas HLA. Si recuerdan, vimos en la clase pasada, o en la presentación pasada, mejor dicho, que estos anticuerpos podrían ser inductores de algún tipo de rechazo. Para medir los anticuerpos anti-HLA que pueda tener un receptor de un órgano, se pueden realizar diferentes ensayos. Nosotros vamos a explicar con mayor detalle el ensayo de citotoxicidad, pero también se puede hacer ELISA, citometría de flujo, y se puede usar una técnica que se llama Luminex, que la vamos a ver en la diapositiva que sigue. Esta metodología, el ensayo de citotoxicidad, se basa en la misma metodología que explicamos antes para evaluar la presencia de las moléculas de histocompatibilidad sobre células del receptor. Lo que varía es que en esta circunstancia vamos a estar utilizando el suero del receptor, es decir, vamos a estar investigando en el suero si existen anticuerpos contra las moléculas HLA. Y vamos a usar paneles de linfocitos que sabemos cuáles son las moléculas de histocompatibilidad que están presentando. Entonces, también se hacen en esas placas de Terasaki. Esas placas de Terasaki tienen linfocitos conocidos, es decir, linfocitos que sabemos qué moléculas HLA están expresando. Agregamos el suero del paciente a cada pocillo, dejamos incubar media hora para que si hay anticuerpos, esos anticuerpos se puedan unir a las moléculas HLA. Agregamos complemento de conejo, esto lo compramos, dejamos incubar una hora y luego agregamos el colorante vital, que era eosina, por ejemplo. Si había anticuerpos en el suero del paciente y se unieron a los linfocitos, se activó el complemento, se generó el complejo de ataque a membrana y el colorante entró en la célula. Entonces, cuando lo veamos al microscopio, vamos a ver la célula teñida. Esto nos está mostrando que hay anticuerpos y que estos anticuerpos son fijadores de complemento. Eso también es muy importante, porque los anticuerpos que van a generar el daño o que van a contribuir al daño son anticuerpos que pueden fijar complemento. Si los anticuerpos no se unen, el complemento no se va a unir y no se va a activar, por lo tanto, el colorante no va a poder ingresar en la célula. Entonces, las células no teñidas están indicando la ausencia de estos anticuerpos que pueden ser fijadores de complemento y pueden inducir el daño. A través de esta metodología se determina lo que se conoce como porcentaje de reactividad frente a panel. Se utilizan cantidades importantes de linfocitos
conocidos que están expresando distintas moléculas de HLA y se analiza en el suero de la persona que necesita recibir un trasplante contra qué antígenos HLA ha desarrollado anticuerpos. Es decir, de todo ese panel, de toda esa cantidad de linfocitos que van a ser el 100%, se tiene que estudiar cuántos de esos linfocitos pueden ser reconocidos por esa persona que va a recibir un trasplante o que necesita recibir. Cuanto mayor sea ese porcentaje de reactividad frente a panel, quiere decir que mayor cantidad de moléculas HLA pueden ser reconocidas por anticuerpos en el suero de ese paciente. Cuanto mayor es ese porcentaje, menos chance de que el órgano no pueda ser rechazado. Cuanto más porcentaje de reactividad existe, menos posibilidad de que esa persona pueda recibir un trasplante. Este porcentaje de reactividad frente a panel se va realizando sucesivamente durante todo el tiempo que esta persona está en la lista de espera, porque puede ir modificándose a lo largo del tiempo. Entonces, continuamente se evalúa este porcentaje de reactividad frente a panel en los individuos que necesitan recibir un trasplante. Y repito, mayor porcentaje de reactividad frente a panel implica mayor cantidad de moléculas de histocompatibilidad que esa persona es capaz de reconocer, mayor cantidad de anticuerpos, menos chance de recibir un trasplante. La técnica del Luminex utiliza los mismos principios que la citometría de flujo, emplea esferas que tienen adheridas a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. A estas esferas se las va a incubar con el suero del paciente. En el suero del paciente vamos a tener anticuerpos y también vamos a tener complemento. Los anticuerpos se van a fijar a las moléculas de histocompatibilidad adheridas a las esferas y después agregamos un anti-IgG marcado. La ventaja del Luminex es que podemos analizar hasta 100 analitos por vez y la desventaja es que analiza la presencia de anticuerpos totales, no solamente los fijadores de complementos que serían los que ocasionan el daño si el trasplante se llega a realizar. Una vez que se ha establecido cuál va a ser el donador para ese receptor, es indispensable hacer pruebas cruzadas o pruebas de cross-match. Estas pruebas cruzadas se realizan para detectar la presencia de anticuerpos en el suero del paciente dirigidos contra los antígenos HLA del presunto donador que ya está establecido quién puede ser. En el caso de que el receptor tenga anticuerpos frente a las moléculas del donador, este trasplante no se puede realizar porque va a ser rechazado. Si existen estos anticuerpos, entonces el receptor está sensibilizado y no puede recibir ese órgano porque lo va a rechazar. Vamos a analizar cómo se realizan esas pruebas de cross-match. Estas pruebas siguen la misma metodología que las pruebas de microtoxicidad y que la identificación de anticuerpos anti-HLA que ya vimos. La diferencia es que ahora vamos a utilizar células o linfocitos del donador, es decir, de la persona que ya se determinó que va a ser la donadora. Y vamos a utilizar suero del receptor para evaluar si en ese receptor hay anticuerpos. Entonces, vamos a ver qué pasa en el panel de arriba. Tenemos células del donador
que están expresando un determinado antígeno HLA. El receptor tiene anticuerpos contra ese HLA. Por lo tanto, esos anticuerpos se van a unir. Se realizan lavados para eliminar lo que no se unió. Se agrega un anticuerpo antiglobulina humana para ayudar a incrementar la señal. Ese anticuerpo antiglobulina humana se va a unir al complejo HLA, anticuerpo anti-HLA, y luego se va a agregar complemento. Si hubo toda esta interacción, si se formaron estos complejos, el complemento se activa, daña a la membrana de los linfocitos, se agrega un colorante y el colorante entra en la célula. Esta prueba entonces es una prueba cruzada positiva. Si esta prueba da positiva, el trasplante no se puede hacer porque el órgano se va a rechazar. Vamos al panel de abajo. Las células del donador expresan un determinado antígeno HLA, pero este receptor no tiene anticuerpos contra esa molécula HLA. Por lo tanto, el anticuerpo no se va a unir porque no está dirigido contra estas moléculas HLA. Tampoco se va a unir el anticuerpo anti-inmunoglobulina humana. Tampoco se va a fijar el complemento y tampoco va a entrar el colorante en la célula. La célula entonces permanece viable y no se tiñe. Esta prueba cruzada es negativa y por lo tanto se puede realizar el trasplante. Repito, es el mismo fundamento que vimos antes con la diferencia de que ahora ya sabemos quién va a ser el donador de ese órgano y usamos los linfocitos de ese donador. En algunas circunstancias, a pesar de que existe compatibilidad frente a estos antígenos mayores, ocurre algún tipo de rechazo o algún tipo de falla en el trasplante. Eso se puede ver a la presencia de los antígenos menores de histocompatibilidad. Estos antígenos menores son proteínas propias polimórficas que difieren en pequeñas secuencias de aminoácidos entre individuos. Y esto entonces da origen a diferencias en histocompatibilidad entre donador y receptor. Acá tenemos el ejemplo representado gráficamente. Fíjense, esta flor amarilla tiene un determinado péptido representado en rojo y esto es lo que posee el donador. Esta proteína propia es presentada sobre las moléculas de clase 1 y es lo que podemos ver acá. ¿Qué pasa en el receptor? Esta misma proteína, esta flor amarilla, tiene una secuencia diferente de péptidos y esa secuencia diferente de péptidos puede ser presentada sobre la molécula de histocompatibilidad. Esta pequeña diferencia en esta misma proteína hace o puede hacer que ese trasplante sea rechazado. Entonces estos serían los antígenos menores de histocompatibilidad. Resumiendo, entonces, los antígenos menores de histocompatibilidad son proteínas, son distintas a las moléculas de clase 1 y de clase 2, se expresan en forma diferencial en los distintos individuos y muestran variabilidad entre esos distintos individuos. ¿Cuáles pueden ser estos antígenos menores? Pueden ser proteínas codificadas en el cromosoma Y, que pueden llegar a ser reconocidas como antígenos menores por una mujer si recibe un órgano de un hombre. Y pueden ser proteínas polimórficas. En estas dos tablas tenemos diferentes entonces antígenos menores de histocompatibilidad para que ustedes observen cuáles son. Fíjense, algunos están codificados en el cromosoma Y
y otros no, están en otros cromosomas. El cromosoma 15, el 7, el 9, etc. Observen que son pequeñas secuencias de aminoácidos que pueden variar entonces entre distintas personas. El trasplante de células hematopoyéticas es una opción terapéutica en muchos pacientes con neoplasias hematológicas, insuficiencia medular y algunas enfermedades congénitas. Este trasplante de precursores hematopoyéticos consiste en la infusión de células con el objetivo de restablecer la función medular. Previamente a esta infusión se realiza en el paciente que la va a recibir un tratamiento que se denomina acondicionamiento. El término de trasplante de progenitores hematopoyéticos ha sustituido al de trasplante de médula porque las células progenitoras se pueden obtener de diferentes fuentes. Por ejemplo, se pueden obtener de cordón umbilical, de médula ósea o de sangre periférica. En este último caso, los donantes tienen que ser pretratados con algunos agentes que movilicen estos precursores hacia la circulación. Las células progenitoras hematopoyéticas son células que tienen algunas características particulares. Son indiferenciadas y en cultivos semisólidos pueden dar lugar a la formación de colonias de precursores eritroides, mieloides, megacariocíticos y linfoides. Se caracterizan por presentar en su membrana como marcadora la molécula CD34, por eso se dice que son CD34 positivas, y son negativas para la expresión de marcadores propios de los diferentes linajes hematopoyéticos. Constituyen el 1% de las células de la médula ósea y del 0,1 al 0,01% de los leucocitos totales en sangre periférica. Podemos clasificar a los trasplantes de células hematopoyéticas en distintos tipos, según si tenemos en cuenta las características del donante, la fuente, es decir, el lugar de donde se obtienen estos progenitores hematopoyéticos, o según la intensidad del acondicionamiento. Según las características del donante, hablamos de trasplante de precursores hematopoyéticos halogénico cuando el donante es otra persona. ¿Quiénes pueden ser donantes? Pueden ser donantes hermanos idénticos en relación a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que en el hombre se conocen como moléculas HLA. En esta situación decimos que el trasplante es histoidéntico. Puede ser un donante la madre, el padre o un hermano que solo compartan un haplotipo de estas moléculas, entonces hablamos de haploidéntico. O puede ser un donante no emparentado, HLA idéntico o con alguna disparidad en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. También puede ser un trasplante de sangre de cordón umbilical. Esto entonces en el caso de los trasplantes halogénicos. El trasplante autólogo es el trasplante en el cual el donante es el propio paciente. Y el trasplante singeneico es el trasplante en el cual el donante es un hermano gemelo univitelino. Según la fuente de obtención de estos precursores hematopoyéticos, los podemos clasificar en trasplante de médula ósea, donde las células a trasplantar se recolectan por sucesivas punciones de la cresta ilíaca posterior-superior, trasplante de precursores hematopoyéticos de sangre periférica, donde, como les decía al principio, necesitamos movilizar las células para que se liberen de la médula ósea a través de la administración de algunas sustancias que después vamos a mencionar, y también el trasplante de células de cordón umbilical. La desventaja del trasplante de células de cordón umbilical es que no se obtiene demasiada cantidad de células.
Según la intensidad del acondicionamiento, es decir, según la intensidad de la preparación de la persona que va a recibir este trasplante, hablamos de trasplante con acondicionamiento mieloablativo, no mieloablativo y de intensidad reducida. El trasplante mieloablativo es un trasplante en el cual el tratamiento de la persona que va a recibir el trasplante produce una lesión irreversible en las células de su médula ósea, seguida de una pancitopenia intensa, y solo se recupera por las células hematopoyéticas del donante. En el caso del trasplante con acondicionamiento no mieloablativo, el tratamiento es menos intenso. No se destruyen todas las células hematopoyéticas, la pancitopenia dura un tiempo menor, y en la primera fase de este trasplante existe lo que se llama quimera mixta. ¿Qué es esta quimera mixta? Conviven en el hospedador células progenitoras hematopoyéticas del donador y del receptor. Luego, los linfocitos T del donador van a eliminar todas las células precursoras hematopoyéticas del paciente. Y por último, los tratamientos de acondicionamiento de intensidad reducida son intermedios entre los mieloablativos y los no mieloablativos. En esta diapositiva podemos apreciar un esquema de los pasos a seguir para realizar un trasplante de precursores hematopoyéticos. El primer punto es la obtención de las células que van a ser trasplantadas. La obtención de estas células puede ser de médula ósea, de sangre periférica o de cordón umbilical. La obtención a partir de médula ósea se hace en quirófano, en condiciones estériles. Se punza la cresta ilíaca hasta obtener un volumen adecuado. La sangre obtenida se deposita en bolsas que están heparinizadas, se tienen que filtrar para eliminar los grumos y se pueden infundir directamente al paciente a través de una vía venosa o pueden también criopreservarse. La sangre obtenida las células precursoras obtenidas a partir de sangre periférica necesitan un tratamiento previo del donante. Se le administra un agente que movilice estos precursores. Estos agentes pueden ser el factor de crecimiento de granulocitos o plerixafol. El plerixafol es un antagonista de un receptor para quimoquinas. Si el paciente que necesita recibir el trasplante de células progenitoras tiene una neoplasia y va a recibir un autotrasplante, se puede administrar una combinación del factor de crecimiento de granulocitos y de crecimiento de granulocitos con quimioterapia, ya que la médula ósea, cuando está en fase de regeneración luego del tratamiento de quimioterapia, libera una gran cantidad de estas células progenitoras que, recordemos, expresan en su membrana la molécula CD34 y por eso son CD34 positivas. La administración de estos agentes, por ejemplo, del factor de crecimiento de granulocitos, no ocasiona ninguna alteración en el donante. Pequeñas molestias como cefaleas o algunas molestias musculoesqueléticas. Después de 4 o 5 días de que estas células se han movilizado, se recolectan por leucoféresis a través de una vena periférica. La sangre del donante anticoagulada va circulando por un separador de células que las centrifuga y separa a los distintos componentes de acuerdo a un gradiente de densidad. El separador deposita en una bolsa las células mononucleadas, en donde están incluidas estas células CD34 positivas, y devuelve al donante el plasma, los glóbulos rojos y los leucocitos polimorfonucleares.
Las células de cordón umbilical son fáciles de obtener, tienen menor restricción en relación a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y por eso tienen también una disponibilidad inmediata en los trasplantes de individuos no emparentados. La desventaja es que se obtienen pocas células. Una vez que obtenemos estas células progenitoras, se pueden someter a diferentes tratamientos in vitro antes de que sean trasplantadas. Por ejemplo, se pueden eliminar las células T del donador que pueden ocasionar una complicación que se llama enfermedad injerto versus huésped, que después vamos a ver. Se pueden eliminar células tumorales o se pueden seleccionar exclusivamente las CD34 positivas. ¿Qué pasa con el receptor de ese trasplante? El receptor de ese trasplante necesita ser sometido a un tratamiento que se denomina acondicionamiento. Este acondicionamiento tiene como objetivos lograr una inmunosupresión efectiva del receptor para evitar el rechazo. Y en algunos casos también sirve para erradicar la enfermedad del paciente. En general se utiliza como tratamientos de acondicionamiento el empleo de quimioterápicos combinados con irradiación corporal total. Pueden usarse también anticuerpos monoclonales marcados con isótopos. Los acondicionamientos mieloablativos producen una mielosupresión irreversible y se prefiere realizarlos en los pacientes que son más jóvenes y que tengan enfermedades más agresivas. Para evitar la enfermedad injerto versus huésped, el receptor, luego de que recibe el trasplante, es sometido a un tratamiento con metotrexato y ciclosporina durante más o menos 6 a 9 meses para evitar precisamente este mecanismo que es una complicación del trasplante. Además de metotrexato o ciclosporina, se pueden administrar sueros antilinfocíticos. En esta diapositiva podemos ver cuáles son las indicaciones para realizar un trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿En qué situaciones se pueden realizar alotrasplantes? Que serían todas las situaciones que están ubicadas en la parte izquierda de la diapositiva, y aquellas situaciones en las que se puede realizar un autotrasplante. No vamos a leer todas estas patologías, pero ustedes las tienen aquí para poder consultar en qué situaciones se puede hacer uno u otro tipo. ¿Qué compatibilidad necesitamos evaluar para realizar un trasplante de células hematopoyéticas? Es muy importante la compatibilidad entonces entre las moléculas de clase 1 y las de clase 2. Para las moléculas de clase 1, HLA-A y B, y para las moléculas de clase 2, la compatibilidad con el HLA-DR. Si el donante de estas células hematopoyéticas es un hermano, es necesario que haya compatibilidad, es decir, que haya identidad en 6 de estos antígenos que recién mencioné. Si el donante no es emparentado y es compatible, la compatibilidad tiene que ser entre 8 y 12 de estos alelos. Es decir, necesitamos una compatibilidad mayor si el donante es no emparentado. En esta diapositiva podemos ver cómo se produce esta reacción de injerto contra huésped. Dentro de las células que han sido trasplantadas existen linfocitos T maduros o de memoria.
Estos linfocitos T maduros o de memoria del donante circulan a través de la sangre y llegan a los órganos linfoides secundarios del receptor. Allí, estos linfocitos T van a poder reconocer la diferencia entre las moléculas de histocompatibilidad del donante y del receptor y se van a poder activar y diferenciar a células efectoras, tanto CD4 como CD8. Estas células efectoras van a migrar a los tejidos del receptor y van a generar un importante fenómeno inflamatorio. Los tejidos más comprometidos son la piel y el tracto gastrointestinal. El timo también puede ser uno de los órganos comprometidos y esto puede dificultar el éxito del trasplante. La enfermedad de injerto contra huésped puede ser aguda o crónica. La aguda afecta al 50% de los pacientes sometidos a un trasplante alogénico. Aparece entre la segunda y 10ª semana después del trasplante, aunque puede ser más precoz y también puede ser posterior. Generalmente se da un tratamiento con esteroides locales si el problema está en piel, o se da un tratamiento intravenoso en dosis más altas si el problema está distribuido a otros órganos. La enfermedad injerto versus huésped crónica se asemeja a un mecanismo autoinmune, ya que se pierde la tolerancia frente a lo propio. El tratamiento en esta enfermedad injerto versus huésped crónica depende de la cantidad de órganos afectados. Las formas más graves requieren, además de prednisona, inmunosupresores como tacrolimus o micofenolato de mofetilo. Si todo esto tuviera un panorama mucho más sencillo, se podría pensar que eliminando las células T del injerto se podría solucionar la enfermedad injerto contra huésped. Sin embargo, la presencia de estas células T es útil porque favorece el prendimiento del trasplante. Entonces, otro concepto importante a tener en cuenta es el de injerto contra leucemia. Los linfocitos T presentes en el trasplante contribuyen a eliminar células leucémicas que pudieran haber quedado en el receptor y que hayan sobrevivido al acondicionamiento. En esta figura podemos ver la acción de estos linfocitos T del donante. A la izquierda, las células T del donante que reconocen antígenos menores de histocompatibilidad que están expresados ampliamente en el organismo, participan en la enfermedad injerto versus huésped. Y a la derecha podemos ver que las células T del donador que responden o que son específicas para los antígenos menores de histocompatibilidad que se expresan solo en las células hematopoyéticas, puede colaborar a eliminar a las células malignas sin ocasionar la enfermedad injerto versus huésped. Para que un trasplante pueda ser exitoso, se necesita la ayuda de algunas drogas que se denominan inmunosupresores. Estas drogas lo que hacen es inhibir la respuesta inmunológica para evitar el rechazo. El nivel de inmunosupresión es mayor los primeros días después del trasplante y va disminuyendo a lo largo del tiempo hasta llegar a una dosis que es la adecuada, que permite mantener el órgano pero evitar que el paciente adquiera otro tipo de enfermedades. Esta inmunosupresión se puede llevar a cabo a través
de distintos medicamentos. Se pueden emplear corticoides, cuyo principal mecanismo de acción es inhibir la producción de las citoquinas inflamatorias. Los citostáticos, que van a inhibir la proliferación de los linfocitos T. Vamos a mencionar algunos después. Se pueden emplear anticuerpos llamados gamaglobulinas antilinfocíticas o sueros antilinfocíticos dirigidos contra los linfocitos T. Pueden utilizarse anticuerpos monoclonales dirigidos contra moléculas específicas y se pueden utilizar moléculas inactivadoras del complemento. Cuando explicamos los mecanismos de daño en los distintos tipos de rechazo, vimos que la acción del sistema complemento era muy importante en las lesiones que se producían en el órgano. Por lo tanto, si inhibimos su acción, podemos ayudar a evitar este rechazo. En esta diapositiva podemos ver entonces las diferentes posibilidades de esta inmunosupresión selectiva que mencionábamos anteriormente. Los antisueros heterólogos, que eran el suero antilinfocítico y la gammaglobulina antitimocítica. Estos preparados tienen el inconveniente de que, como son obtenidos en animales, pueden diferir entre los lotes. Los anticuerpos monoclonales, que están dirigidos contra una molécula en particular. Anticuerpos conjugados con toxina, por ejemplo, un anticuerpo anti-CD5 unido a la toxina del ricino que directamente actúa sobre linfocitos T activados. Conjugados linfocina-toxina, interleuquina 2 unida a la toxina diftérica. Sabemos que la interleuquina 2 es necesaria para la proliferación de los linfocitos T. Entonces, aquellos linfocitos T que expresen el receptor para la interleuquina 2 van a unir a la interleuquina 2 y también van a unir a la toxina que va a generarles entonces la muerte. Y por último, como mencionamos también en la diapositiva anterior, las moléculas inactivadoras del complemento, que son muy importantes para inhibir la acción del complemento que es responsable del daño en los tejidos. En la diapo que sigue observamos la interacción entre una célula dendrítica y un linfocito T y podemos ver cómo se pueden emplear distintas drogas para inhibir esta interacción y evitar que este linfocito T prolifere. Podemos utilizar algunos anticuerpos monoclonales. Siempre que ustedes vean al final de una droga la palabra mAb, es un anticuerpo monoclonal. Y adelante hay un prefijo que nos indica si el anticuerpo monoclonal es de origen murino, si es humano o si es quimérico. En el caso del basiliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico que está dirigido contra el receptor de interleuquina 2. Este anticuerpo se une al receptor de interleuquina 2 y por lo tanto se inhibe la vía de señales mediadas por la interleuquina 2. Si se inhibe esta vía de señales, el linfocito T no prolifera. Hay otros anticuerpos dirigidos, por ejemplo, contra la molécula CD3 del linfocito T. Esta molécula es necesaria para la traducción de señales que van a favorecer la expresión o la síntesis de interleuquina 2. Si esta vía se inhibe, no hay interleuquina 2 y por lo tanto el linfocito T no prolifera. La interleuquina 2 es clave en la proliferación de los linfocitos T. Se pueden emplear algunas moléculas que bloqueen la interacción entre la molécula estimuladora de la célula dendrítica y la molécula CD28 del linfocito T. Si se inhibe esta interacción, el linfocito T tampoco prolifera. Luego podemos emplear drogas que van a inhibir o el ciclo celular, como la azathioprina y el micofenolato,
o drogas que inhiban ciertas vías de señales, como la ciclosporina y el tacrolimus o el sirolimus, que la vamos a ver en las diapositivas que siguen. El sirolimus o rapamicina inhibe la activación y proliferación de los linfocitos T. Es un inhibidor de una enzima que se llama mTOR. La mTOR es una enzima que participa en la vía de señales mediada por la interacción de la interleuquina 2 con su receptor. El sirolimus se une a proteínas intracelulares y una vez que está unido a esas proteínas intracelulares ejerce un efecto inhibitorio de la mTOR. Si esta enzima, la mTOR, está inhibida, no puede producirse la proliferación celular. La ciclosporina y el tacrolimus son medicamentos obtenidos de dos tipos de hongos diferentes y lo que hacen es inhibir también la proliferación del linfocito T, pero inhiben la producción de interleuquina 2. Es decir, estas drogas se unen a proteínas intracelulares que son necesarias para activar una enzima que se llama calcineurina, que a su vez es necesaria para que se expresen factores de transcripción que van a conducir a la síntesis de interleuquina 2. Si se inhibe esta enzima, la calcineurina, no hay factores de transcripción que indiquen la síntesis de interleuquina 2. Por lo tanto, si no se produce interleuquina 2, este linfocito T no va a proliferar. Con esta diapositiva entonces concluimos esta presentación. Muchas gracias por la atención.